Desde fuera, nuestra familia podía parecer una imagen sacada de un cuento de hadas. Vivíamos en una casa cómoda en las afueras de la ciudad, con un jardín lleno de flores que Samuel adoraba explorar. Mi esposo, Adrián, era un hombre dedicado y amoroso, alguien en quien siempre había confiado plenamente. Samuel, nuestro hijo de 5 años, era la alegría de nuestras vidas, un niño curioso, risueño y lleno de energía. Y luego estaba Camila, mi hermana menor, quien había sido mi confidente y mejor amiga desde que tenía memoria. Sin embargo, a pesar de nuestra cercana relación, Camila tenía un lado que a veces resultaba perturbador, una tendencia a sembrar pequeñas dudas donde todo parecía seguro. Aquella tarde, mientras Adrián ayudaba a Samuel a construir una torre de bloques en el suelo del salón, yo estaba en la cocina con Camila, preparando el té. Ella tenía una forma peculiar de observarlo todo, como si pudiera ver más allá de lo evidente. En un momento dado, se inclinó hacia mí con una sonrisa que no supe interpretar. Adrián es un hombre excepcional, ¿no crees?, dijo, mientras removía su taza. Sonreí, acostumbrada a sus comentarios aparentemente inocuos. Claro que sí. Siempre ha sido un gran esposo y un padre maravilloso. Lo sé, respondió, haciendo una pausa que pareció demasiado calculada. Aunque, ahora que lo pienso, Samuel no se parece mucho a él, ¿verdad? Tiene tus ojos, eso seguro, pero, no sé, hay algo diferente en él. El comentario me dejó desconcertada. No era la primera vez que Camila hacía observaciones como esa, pero esta vez sentí un leve escalofrío. Intenté restarle importancia. Bueno, no todos los niños tienen que ser una copia exacta de sus padres. Samuel es único, y eso es lo que lo hace especial. Camila se encogió de hombros, como si no tuviera intención de insistir en el tema, pero su comentario quedó rondando en mi mente. Esa noche, mientras cenábamos, noté que Adrián estaba más callado de lo habitual. Pensé que quizá era solo cansancio del trabajo, pero su expresión distante me preocupó. Después de acostar a Samuel, me acerqué a Adrián mientras él revisaba unos documentos en la sala. ¿Todo bien?, le pregunté, sentándome a su lado. Sí, claro, dijo, aunque su tono no era convincente. Tras unos segundos de silencio, levantó la vista y me miró con una expresión que no logré descifrar. Oye, Lucía, ¿crees que Samuel se parece a mí? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿De qué hablas? Claro que sí. Tiene tu sonrisa y tu forma de mirar cuando está concentrado en algo. Adriana asintió, pero no pareció convencido. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pude evitar pensar en lo que había provocado esa pregunta. ¿Sería posible que los comentarios de Camila hubieran plantado una semilla de duda en él? Y, de ser así, ¿cómo podría ayudarlo a disiparla? A medida que pasaron los días, Camila continuó con sus observaciones sutiles, siempre disfrazadas de bromas o comentarios casuales. Una tarde, mientras jugábamos con Samuel en el jardín, se acercó a Adrián con una sonrisa. ¿No te parece curioso que Samuel sea tan distinto a ti, Adrián? A veces me pregunto si heredó todo de Lucía. Adrián sonrió con amabilidad, pero pude notar la tensión en su postura. Después de que Camila se retiró al interior de la casa, me acerqué a él. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, solo, a veces me pongo a pensar. No es que dude, pero, ¿y si hubiera algo que no estoy viendo? Adrián, ¿en serio estás dejando que los comentarios de Camila te afecten? Samuel es nuestro hijo. No deberías cuestionarlo por algo tan trivial. Asintió, pero su expresión seguía cargada de inquietud. Esa noche, mientras observaba a Samuel dormir, me prometí que encontraría la forma de disipar cualquier duda que pudiera haber surgido. Nuestra familia era demasiado importante como para permitir que algo tan absurdo nos separara. Sin embargo, no podía evitar sentir un leve temor de que la confianza de Adrián en mí estuviera tambaleándose, todo por culpa de las palabras de Camila. La sombra de esa duda empezaba a proyectarse sobre nosotros,
aunque yo estaba decidida a proteger a mi familia de cualquier grieta que pudiera surgir. Las semanas siguientes al comentario de Camila fueron un periodo de creciente tensión en nuestra casa. Aunque intentábamos mantener la normalidad, había algo en el comportamiento de Adrián que me preocupaba profundamente. Siempre había sido un hombre seguro, confiado en sí mismo y en nuestra relación, pero ahora notaba una sombra en su mirada y una distancia en su actitud. Una noche, después de acostar a Samuel, decidí confrontarlo. Me senté junto a él en el sofá, con una taza de té en las manos. Adrián hojeaba un libro sin demasiado interés, como si su mente estuviera en otro lugar. «Adrián, ¿pasa algo?», pregunté con cautela, sin querer sonar acusatoria. Él dejó el libro en la mesa y me miró por unos segundos antes de suspirar. «Lucía, no quiero que tomes esto a mal, pero desde que Camila comentó lo de Samuel, no puedo dejar de pensar en ello». El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Sentí que mi pecho se comprimía al escuchar esas palabras. «¿En qué estás pensando exactamente?», logré preguntar, aunque mi voz temblaba. «No es que desconfíe de ti», se apresuró a decir, como si intentara mitigar el golpe. Pero cuando ella mencionó que Samuel no se parece a mí, no pude evitar pensar si podría haber algo que no estoy viendo. Mi primer impulso fue enfurecerme, gritarle que estaba siendo irracional, pero sabía que esa reacción solo empeoraría las cosas. Tomé aire, buscando calmarme antes de responder. «Adrián, Samuel es tu hijo». Nunca he tenido razones para cuestionarlo porque nunca ha habido nada que cuestionar. Entiendo que las palabras de Camila te hayan afectado, pero no podemos dejar que eso nos divida. Él asintió lentamente, pero no parecía completamente convencido. Esa noche, mientras intentábamos dormir, sentí que había una barrera invisible entre nosotros, una grieta que antes no existía y que, por más que lo intentara, no sabía cómo cerrar. En los días siguientes, los comentarios de Camila continuaron, siempre sutiles, pero cada vez más incisivos. Durante una cena familiar, mientras Samuel reía felizmente al contar una anécdota del colegio, Camila lanzó otra de sus observaciones envenenadas. «Tiene una personalidad tan distinta a la tuya, Adrián. Es curioso cómo los niños a veces no heredan nada de sus padres». Adrián forzó una sonrisa y cambió de tema rápidamente, pero pude notar la incomodidad en su rostro. Cuando nos despedimos esa noche, apenas me dirigió la palabra durante el trayecto de regreso a casa. Una mañana, lo encontré en la cocina, mirando fijamente una foto de nosotros tres que colgaba en la pared. Samuel estaba en el centro, sonriendo ampliamente mientras Adrián lo sostenía en brazos. Me acerqué y toqué su hombro suavemente. «Adrián, ¿en qué estás pensando?». Él bajó la mirada, como si le costara decir las palabras. «No quiero seguir así, Lucía. Necesito saber la verdad». «¿Qué verdad?», pregunté, aunque en el fondo sabía a qué se refería. «Quiero hacer una prueba de paternidad». El mundo pareció detenerse en ese momento. Sentí una mezcla de incredulidad y tristeza al escucharlo. «Adrián, ¿realmente crees que eso es necesario?». «No quiero seguir dudando», respondió, casi suplicante. «Amo a Samuel, y sé que estas dudas no tienen sentido, pero no puedo quitármelas de la cabeza. Si hacemos la prueba, todo esto terminará». Me llevó días procesar su solicitud. No quería acceder porque sentía que era una traición a nuestra relación y a la confianza que habíamos construido, pero también entendía que, para él, era la única forma de encontrar paz. Finalmente, accedí. Hicimos la prueba en una clínica privada, lejos de miradas indiscretas. El proceso fue rápido y sencillo, pero la espera por los resultados fue un tormento. Durante esos días, Adrián apenas hablaba conmigo, y cuando lo hacía, era solo para discutir temas triviales. Cuando finalmente llegó el día de recoger los resultados, sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Adrián y yo nos sentamos en la oficina del médico, quien abrió el sobre con una expresión profesionalmente neutral.
Los resultados confirman que Adrián es el padre biológico de Samuel. Sentí un alivio abrumador al escuchar esas palabras, pero cuando miré a Adrián, su expresión era una mezcla de alivio y vergüenza. Me tomó de la mano y murmuró: Lo siento, Lucía. Nunca debí haber dudado de ti. Quería creerle, pero sabía que algo había cambiado entre nosotros. La prueba había disipado las dudas sobre la paternidad de Samuel, pero no podía evitar sentir que una parte de nuestra relación se había dañado irreparablemente. Camila, por su parte, pareció sorprendida cuando le contamos los resultados. Su reacción fue una sonrisa evasiva, como si todo el asunto no hubiera sido más que un juego para ella. Sin embargo, algo en su mirada me dijo que no se arrepentía de haber sembrado esas dudas. Con el tiempo, intenté reconstruir la confianza con Adrián, pero una parte de mí no podía olvidar que había sido necesario demostrar algo que nunca debió haberse cuestionado. Camila, aunque seguía visitándonos, ya no era la misma para mí. Había algo en nuestra relación que se había roto, algo que sabía que nunca podría reparar completamente. La sombra de la duda, aunque ahora disipada, había dejado cicatrices que probablemente nunca desaparecerían del todo. Después de recibir los resultados de la prueba de paternidad, las emociones en nuestra casa estaban a flor de piel. Aunque la confirmación de que Adrián era el padre de Samuel debería haber traído tranquilidad, lo cierto es que la relación entre nosotros no era la misma. Adrián intentaba recuperar la normalidad, pero era evidente que se sentía avergonzado. Se mostraba atento conmigo y con Samuel, como si intentara compensar el daño causado por sus dudas. Sin embargo, para mí no era tan sencillo olvidar lo que había pasado. Una noche, mientras recogíamos la cena, Adrián rompió el silencio que había marcado las últimas semanas. Lucía, sé que pedir disculpas no es suficiente, pero quiero que sepas cuánto lamento haber dudado de ti. Lo miré fijamente. Había sinceridad en sus ojos, pero también algo más, una inseguridad que no había visto en él antes. Adrián, entiendo que las palabras de Camila te afectaron, pero esas dudas no surgieron solo por lo que ella dijo. Algo dentro de ti permitió que esas semillas crecieran. Eso es lo que realmente me duele. Él asintió, visiblemente afectado. Lo sé. Pero te prometo que nunca más permitiré que algo así nos divida. Quería creerle, pero la herida aún estaba fresca. No era solo la prueba en sí, sino lo que representaba, un quiebre en la confianza que había sido la base de nuestra relación. La relación con Camila también se había vuelto tensa. Aunque seguía visitándonos, sus comentarios eran cada vez más sutiles, pero igualmente hirientes. Una tarde, mientras estábamos en la cocina preparando café, decidió abordar el tema directamente. Me alegra que todo se haya aclarado, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ahora Adrián puede estar tranquilo. ¿De verdad crees que esto se trata solo de la tranquilidad de Adrián? Respondí, incapaz de contenerme. ¿Te das cuenta del daño que tus comentarios causaron? Camila se encogió de hombros, como si el tema no tuviera importancia. Solo decía lo que todos notamos. Si él dudó, tal vez había una razón. Su actitud me enfureció. No había ninguna razón, Camila. Solo tus palabras malintencionadas. ¿Por qué lo hiciste? Por primera vez, noté un destello de incomodidad en su expresión. No fue con mala intención, dijo, pero su tono no sonaba convincente. Solo pensé que era mejor que lo supieran. Decidí no insistir. Sabía que no iba a obtener una disculpa sincera, y tampoco quería alargar la discusión. Sin embargo, ese momento marcó un cambio en nuestra relación. Aunque Camila seguía siendo parte de mi vida, ya no confiaba en ella como antes. Con el paso de los días, Adrián y yo trabajamos para reconstruir lo que habíamos perdido. Él se esforzaba por demostrarme que estaba comprometido con nuestra relación y con Samuel, y poco a poco, empecé a creer en sus intenciones. Sin embargo, una parte de mí sabía que esta experiencia había dejado cicatrices profundas. Por otro lado, la dinámica familiar había cambiado.
Camila seguía visitándonos, pero su presencia siempre traía consigo un aire de incomodidad. Aunque intentábamos mantener la cordialidad, sabía que nunca volveríamos a ser las mismas hermanas cercanas que éramos antes. A pesar de todo, traté de centrarme en lo positivo. Samuel era feliz y seguía siendo el centro de nuestro mundo. Su risa y su inocencia nos recordaban lo que realmente importaba. Y aunque el camino hacia la reconciliación era difícil, estaba decidida a seguir adelante, sabiendo que cada día era una oportunidad para sanar y aprender de lo ocurrido. Meses después de los acontecimientos que casi fracturaron nuestra familia, Adrián y yo comenzamos a encontrar un nuevo equilibrio. Aunque las cicatrices emocionales no desaparecieron por completo, hicimos un esfuerzo genuino por sanar. Samuel era nuestro mayor refugio, su risa llenaba los espacios donde antes reinaban el silencio y las dudas. En cuanto a Camila, las cosas no habían vuelto a ser iguales. Aunque seguíamos en contacto, nuestra relación se mantenía en un nivel superficial. Ella visitaba ocasionalmente, pero el vínculo profundo que alguna vez compartimos parecía un recuerdo lejano. A pesar de todo, trataba de no pensar demasiado en ello. Una tarde de invierno, mientras Samuel jugaba en el jardín, Camila apareció en nuestra puerta con una expresión que no pude descifrar de inmediato. Llevaba un abrigo grueso y sus mejillas estaban sonrojadas por el frío. ¿Tienes tiempo para un café?, preguntó, casi titubeando. Asentí, aunque algo en su tono me puso en alerta. Preparé 2 tazas de café y nos sentamos en la sala. Samuel entró corriendo, riendo y mostrando una hoja que había encontrado en el jardín, pero Camila parecía distraída. Finalmente, rompió el silencio. Tengo algo que decirte, dijo, mirando fijamente su taza. Estoy embarazada. Por un momento, las palabras flotaron en el aire, incapaces de asentarse. Mi mente intentó procesar lo que acababa de escuchar. ¿Embarazada?, repetí, tratando de ocultar mi sorpresa. Camila asintió, y una sonrisa tímida apareció en su rostro. Sí, lo descubrí hace unas semanas. Fue inesperado, pero creo que estoy emocionada. Sentí una mezcla de emociones, alegría por ella, pero también una inquietud que no podía ignorar. Aunque me esforcé por felicitarla sinceramente, no pude evitar que mi mente volviera a los meses pasados y a la manera en que su comportamiento había impactado mi vida. ¿Y cómo se lo tomó su pareja?, pregunté, intentando mantener la conversación ligera. Él está feliz, respondió, aunque su tono carecía del entusiasmo que habría esperado. Ha sido un cambio grande para los dos, pero estamos listos. A lo largo de las semanas siguientes, Camila volvió a estar más presente en nuestras vidas. Me enviaba mensajes sobre los síntomas del embarazo, me pedía consejos y hasta empezó a visitar con mayor frecuencia. Aunque quería apoyarla, no podía evitar sentirme distante. Mi instinto me decía que había algo más detrás de su repentina cercanía. Un día, mientras organizaba el armario de Samuel, Adrián entró en la habitación. ¿Te has dado cuenta de que Camila está viniendo mucho últimamente?, preguntó, cruzándose de brazos. Sí, admití, suspirando. Creo que está buscando apoyo, ahora que va a ser madre. Adriana asintió lentamente, pero algo en su mirada reflejaba inquietud. ¿Y tú cómo te sientes al respecto?, la pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé. Quiero estar ahí para ella, pero no puedo olvidar lo que pasó. Hay algo que no me cuadra. Él no respondió de inmediato, pero su silencio me dijo que compartía mi sensación. Aunque ambos queríamos creer que Camila estaba sinceramente emocionada por su embarazo, no podíamos ignorar que algo en su comportamiento parecía forzado, como si estuviera ocultando algo. El día que anunció oficialmente su embarazo a la familia, Camila organizó una pequeña reunión en su casa. Había decorado el espacio con globos y flores, y la mesa estaba llena de aperitivos cuidadosamente preparados. Parecía estar disfrutando del protagonismo, riendo y hablando con cada invitado. Sin embargo, mientras observaba su interacción con su pareja,
algo llamó mi atención. Su sonrisa parecía más calculada que genuina, y evitaba el contacto visual con él. Adrián también lo notó, pues me lanzó una mirada significativa desde el otro lado de la sala. Cuando finalmente nos despedimos y regresamos a casa, la inquietud que había sentido desde el principio se había intensificado. ¿Crees que está ocultando algo?, preguntó Adrián mientras guardaba los abrigos en el perchero. No lo sé, pero algo no encaja. Hay algo que no está diciendo. Mientras me sentaba en el sofá, sosteniendo una taza de té caliente, reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado en los últimos meses. La experiencia con Adrián y la prueba de paternidad me había enseñado a confiar en mi instinto, y esta vez no era la excepción. Aunque quería creer que Camila había cambiado, no podía ignorar la sensación de que había una verdad que aún no salía a la luz. La sospecha que rondaba en mi mente sobre Camila se fue volviendo más persistente con el paso de las semanas. Aunque intentaba ignorarla, se mezclaba con las memorias de los meses difíciles que habíamos vivido. La repentina proximidad de mi hermana, unida a su actitud evasiva en ciertos momentos, parecía formar un rompecabezas cuyo cuadro final me aterraba imaginar. Fue una tarde lluviosa cuando las piezas comenzaron a encajar de forma alarmante. Adrián había salido a buscar a Samuel a casa de un amigo, dejándome sola en casa con tiempo para ordenar algunos papeles acumulados en el escritorio. Mientras organizaba una pila de sobres y documentos, encontré uno que no reconocía. Era un sobre blanco, sin remitente, pero con mi nombre escrito en letra clara y precisa. Lo abrí con cautela, y dentro encontré una fotografía. Me quedé helada al verla. Era Camila, abrazada a un hombre que no era su pareja oficial. La imagen parecía haber sido tomada en un café, y su proximidad sugería una intimidad que iba más allá de una simple amistad. Junto a la foto había una nota breve: ¿hasta cuándo crees que podrá mantener su mentira? Mi corazón latió desbocado mientras procesaba lo que tenía frente a mí. No había firma ni pista alguna sobre quién podía haber enviado esa fotografía. Durante minutos interminables, me debatí entre la indignación y la confusión. Por un lado, quería confrontar inmediatamente a Camila; por otro, temía las implicaciones de hacerlo sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Cuando Adrián regresó, intenté actuar con normalidad, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Mientras él jugaba con Samuel en la sala, guardé la foto y la nota en un cajón con llave. Sabía que no podía compartir esto con él hasta estar segura de lo que significaba. La oportunidad de hablar con Camila llegó unos días después, durante una de sus visitas. Mientras Samuel y Adrián jugaban en el jardín, le propuse preparar un té juntas en la cocina. Camila aceptó con su habitual sonrisa, pero había algo en su postura que delataba cierto nerviosismo. Mientras el agua hervía, decidí abordarla con cautela. Camila, ¿estás bien? Estas últimas semanas te he notado un poco inquieta. Ella levantó la vista con una expresión que intentó disfrazar de sorpresa. ¿Inquieta? No, para nada. Solo estoy ocupada con todo lo del embarazo, ya sabes cómo es. Claro, respondí, intentando que mi tono fuera casual. Pero a veces siento que hay algo más. ¿Está todo bien con él? Camila pareció tensarse ligeramente, pero se recuperó rápido. Sí, estamos bien. ¿Él está emocionado con el bebé? Todo va perfecto. No insistí, pero noté que evitó mi mirada mientras hablaba. Decidí que era mejor no presionarla en ese momento, pero mi desconfianza aumentó. Días después, la situación dio un giro inesperado. Una mañana, mientras Adrián estaba en el trabajo y Samuel en la escuela, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz masculina, firme pero contenida, me habló directamente. ¿Lucía? Soy Javier, el amigo de Camila. Sentí un escalofrío al escuchar su nombre. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa ahora. Necesito hablar contigo. Es sobre el bebé. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono.
¿Qué pasa con el bebé? No quiero entrar en detalles por teléfono, pero hay cosas que deberías saber. Camila no ha sido completamente honesta contigo ni con nadie más. Nos encontramos esa misma tarde en un café discreto. Javier resultó ser el hombre de la fotografía, algo que me confirmó inmediatamente al reconocerlo. Su semblante era serio, pero también reflejaba una especie de lucha interna. Camila y yo hemos estado viéndonos desde hace meses, admitió sin rodeos. Pero ella me dijo que había terminado con su pareja antes de que pasara nada entre nosotros. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. ¿Estás diciendo que el bebé podría ser tuyo? Javier asintió, apretando los labios. Es una posibilidad. No lo sé con certeza, pero ella tampoco parece segura. Lo que sí sé es que está tratando de ocultarlo, y creo que es injusto para todos los involucrados. Me llevé las manos al rostro, intentando asimilar lo que me estaba contando. La traición de Camila no solo afectaba a su pareja, sino también a la dinámica familiar que habíamos intentado reconstruir. ¿Le has dicho algo a él? ¿A su pareja? Javier negó con la cabeza. No quiero causarle daño, pero también necesito saber la verdad. Por eso vine a ti. Pensé que podrías hablar con ella. No supe qué responder. Por un lado, sentía que esto no era algo que yo debiera resolver. Por otro, sabía que, de una forma u otra, el secreto de Camila terminaría saliendo a la luz y causaría un dolor mucho mayor si no se enfrentaba ahora. Cuando llegué a casa, me sentí exhausta emocionalmente. Esa noche, después de acostar a Samuel, decidí contarle a Adrián lo que había descubierto. Aunque había temido su reacción, él me escuchó con calma, aunque con una expresión de incredulidad en el rostro. Esto es mucho más grande de lo que pensé, dijo finalmente. Pero si esto es verdad, no podemos ignorarlo. Asentí, sabiendo que tenía razón. Al día siguiente, llamé a Camila y le pedí que viniera a casa. Sabía que no sería una conversación fácil, pero también sabía que ya no podía seguir mirando hacia otro lado. Era el momento de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Camila llegó a mi casa una tarde como si nada hubiera pasado, trayendo consigo un ramo de flores y una sonrisa que ahora sabía interpretar como su fachada habitual. Samuel jugaba en el jardín, y Adrián estaba trabajando en su despacho, lo que nos dejó a solas en la sala. Había estado pensando en este momento desde que encontré la foto de Camila con Javier. Sabía que debía confrontarla. Camila, ¿quieres un café? Pregunté mientras colocaba el ramo en un jarrón. Claro, pero primero siéntate conmigo, respondió, mirándome con un destello de emoción en sus ojos. Quería agradecerte por todo tu apoyo últimamente. Ha significado mucho para mí. Me senté frente a ella, sosteniendo la taza con ambas manos, más para calmarme que para beber. Respiré profundamente y decidí ir directo al punto. Camila, encontré algo el otro día mientras ordenaba. Una foto tuya, con Javier. Su sonrisa se desvaneció al instante, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de ella. Se enderezó en su silla y su mirada se volvió esquiva. ¿Javier? ¿Qué foto? Una en la que estabas con él, en lo que parecía una salida. Se te veía feliz, como si estuvieran juntos. Camila abrió la boca, pero no dijo nada. Sus manos empezaron a jugar con el dobladillo de su blusa, un gesto nervioso que conocía bien. Camila, ¿Javier es el padre de tu bebé? El silencio se hizo insoportable, como un eco en una habitación vacía. Finalmente, Camila levantó la vista, y en sus ojos vi algo que rara vez había visto en ella, vulnerabilidad. Sí, susurró. Javier es el padre. Aunque esperaba la confesión, escucharla de sus labios me dejó atónita. ¿Y Julián? ¿Él lo sabe? Camila negó con la cabeza. No, y no puede saberlo, Lucía. Javier no tiene interés en formar una familia, y Julián. Julián quiere este bebé más que nada. No quiero destruir eso. Su voz temblaba,
Y por primera vez, la veía con una mezcla de pena y frustración. ¿Por qué, Camila? ¿Por qué te metiste en esta situación? Camila bajó la mirada y dejó escapar un suspiro. No fue planeado, Lucía. Javier y yo nos vimos durante un tiempo cuando las cosas con Julián eran complicadas. Fue un error. Y luego, cuando descubrí que estaba embarazada, Javier lo supo y me dejó claro que no quería involucrarse. Julián, en cambio, estaba tan emocionado, no podía decirle la verdad. Sentí una mezcla de enojo y tristeza por ella. Camila había complicado su vida de una forma que ahora afectaba a todos a su alrededor. Camila, no puedes construir una familia sobre una mentira. Julián merece saber la verdad, igual que tu hijo merece saber quién es su padre. ¿Y qué gano con eso? Preguntó, con lágrimas en los ojos. ¿Que Julián me deje? ¿Que mi hijo crezca sin un padre? Pero al menos crecerá con honestidad, Camila. ¿No te das cuenta del daño que haces al ocultar esto? Ella se quedó en silencio, como si estuviera procesando mis palabras. Lucía, no lo entiendes. Yo no soy como tú. No tengo esa vida perfecta, esa familia perfecta. Siempre he tenido que luchar por todo, y ahora que tengo algo bueno, no voy a dejar que una verdad arruine todo. Quise gritarle, sacudirla, hacerle entender que la verdad siempre saldría a la luz de alguna forma. Pero me detuve. Estaba viendo a una mujer atrapada por sus propias decisiones y temores. Camila, hagas lo que hagas, esta verdad no se quedará enterrada para siempre. Tarde o temprano, saldrá a la luz. Solo espero que, cuando eso pase, estés lista para enfrentarlo. Camila no respondió. Se levantó, murmuró algo sobre tener que irse, y salió de la casa. Me quedé allí, viendo cómo se alejaba, sintiendo que acabamos de cruzar un punto sin retorno. Esa noche, mientras me sentaba junto a Adrián y Samuel, no podía dejar de pensar en lo que vendría. Las decisiones de Camila eran suyas, pero sabía que las consecuencias no se limitarían solo a ella. Como siempre, las sombras de sus acciones amenazaban con tocar nuestras vidas también. Los días posteriores a la confesión de Camila se sintieron extrañamente tranquilos. Como si al liberar aquella verdad, aunque fuera solo frente a mí, una pequeña parte de su carga hubiera desaparecido. Sin embargo, para mí, la situación no era tan sencilla. Sabía que el secreto que ella se empeñaba en mantener oculto seguía siendo una bomba de tiempo, una que no sabía si estallaría pronto o permanecería enterrada bajo capas de silencio y negación. En casa, las cosas con Adrián habían vuelto a encontrar un ritmo estable. A pesar de las cicatrices que dejó nuestra propia tormenta, estábamos aprendiendo a ser más abiertos, más atentos a las emociones del otro. Habíamos construido un espacio seguro donde podíamos hablar sin miedo a juicios, y eso era algo que ambos valorábamos profundamente. Una noche, mientras Samuel dormía y Adrián y yo compartíamos una copa de vino en el sofá, decidí contarle lo que había descubierto sobre Camila. Adrián, necesito hablar contigo de algo importante, dije, dejando mi copa sobre la mesa. Él me miró, atento, dejando su libro a un lado. Es sobre Camila. Encontré algo que me confirmó mis sospechas. Su bebé no es de Julián. Es de Javier, el hombre de la foto que encontré en su casa. Adrián frunció el ceño, procesando mis palabras. ¿Ella te lo dijo? Sí. Lo confesó, pero no tiene intención de contárselo a Julián. Cree que puede mantener esta mentira para siempre. Adrián suspiró, llevándose una mano al cabello. Lucía, sé que es tu hermana y que la quieres, pero esta situación es un desastre esperando suceder. No puedes cargar con este secreto por ella. Sabía que tenía razón. Sin embargo, algo dentro de mí seguía dudando. Camila y yo habíamos compartido una vida entera, a pesar de todo, ella seguía siendo mi hermana. Lo sé, admití. Pero tampoco puedo obligarla a decir la verdad. Solo espero que algún día encuentre el valor para hacerlo.
Adriana sintió, tomando mi mano con fuerza. Su apoyo era un recordatorio de que, aunque mi relación con Camila se tambaleaba, había algo sólido en mi vida que valía la pena proteger. Con el tiempo, traté de concentrarme en mi propia familia. Samuel seguía siendo una fuente inagotable de alegría, y Adrián y yo habíamos encontrado una nueva fortaleza en nuestra relación. Pero Camila nunca estuvo completamente fuera de mi mente. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, y cuando hablábamos, evitaba cualquier mención de Julián o Javier. Era como si intentara aferrarse desesperadamente a la ilusión que había construido. Meses después, recibí un mensaje de Camila. Quería verme a solas, y aunque dudé, acepté. Nos encontramos en un café tranquilo, lejos de las miradas conocidas. Lucía, empezó, con un tono más apagado de lo habitual, he estado pensando en lo que me dijiste. Asentí, dándole espacio para continuar. No sé si estoy lista para enfrentar las consecuencias, pero sé que no puedo seguir viviendo con este peso. Es como si cada día me estuviera ahogando un poco más. Por primera vez en mucho tiempo, vi en su rostro un atisbo de la Camila que conocí, aquella que no tenía miedo de enfrentarse al mundo. Camila, no tienes que hacerlo sola. Si decides contarle la verdad a Julián, estaré contigo. Pero lo importante es que lo hagas porque sabes que es lo correcto, no porque alguien te lo diga. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió. Esa conversación fue un punto de inflexión. No sé si Camila finalmente reunió el valor para contarle a Julián la verdad, pero algo cambió en nuestra relación. La distancia que se había formado entre nosotras empezó a disminuir lentamente. Había cicatrices, sí, pero también una oportunidad para reconstruirnos. En cuanto a mí, entendí que la vida no siempre ofrece finales cerrados y perfectos. Las relaciones son complicadas, frágiles, y a veces requieren más trabajo del que uno cree posible. Pero también aprendí que, incluso en medio de las tormentas, es posible encontrar anclajes, la verdad, el amor y la resiliencia. Camila y yo seguimos en caminos separados, pero con una conexión que, aunque debilitada, se mantenía. Sabía que nuestra historia no estaba completamente escrita, y eso me daba esperanza. Porque al final, todos estamos tratando de construir algo sólido entre las ruinas de nuestras propias decisiones.